Bendiciones, hermanos. Definitivamente agradecemos a Dios porque nos permite tener una nueva oportunidad en la cual nos vemos, nos reunimos, nos saludamos, aunque sea a distancia, con muchas limitaciones, en el sentido de que no hay abrazos, no se puede cantar, y una serie de cosas que ustedes ya bien conocen. Quiero leer un texto, y este texto lo leo, aclaro, particularmente en este caso para mí, que estoy aquí al frente de ustedes. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios amado, queremos darte gracias. Aquí estamos tus siervos. Yo no puedo decir tus siervos, sino tus siervos, porque cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, son tus siervos y tus siervas, oh Dios. Y en esta oportunidad me brindas a mí la responsabilidad y el privilegio no merecido de hablar en tu nombre. Y yo no quiero decir lo mío, Señor, yo quiero proclamar tu palabra. Yo solamente quiero ser un instrumento que tú puedas usar. Y hazme usable, oh Dios, para que tu nombre pueda ser honrado y glorificado. Guárdanos en este tiempo en el cual acudimos a tu palabra, Señor. Sobre todas las cosas, más que pensar en una dirección o en una habilidad humana, queremos resguardarnos en la dirección de tu Espíritu Santo, que mora y vive y se mueve en cada uno de nosotros. Gracias. Te damos gracias porque es una bendición el reunirnos. Y te damos gracias porque tu palabra, oh Dios, más de pensar en ella como un amuleto, es nuestro sustento diario, es nuestro pan diario, es lo que nos llena de esperanza, de vida y de seguridad, sabiendo lo que tú has plasmado en ella, oh Dios, cada palabra es verdad y cada palabra se cumplirá. Que tú seas honrado, Señor, te lo pedimos, orando en el nombre de Jesús. Amén. 2 domingos atrás estuvimos aprendiendo de algunas disciplinas que nos fortalecen espiritualmente. De manera particular, yo quiero decirle que esas 2 reflexiones me animaron mucho a mí como creyente en primer lugar. Hoy voy a abordar un tema que espero, si Dios me lo permite, avanzar la mayor cantidad del material posible. Este tema lo he titulado Viviendo las realidades de la iglesia. Nuestro hermano Miguel leyó en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, una parte que describe de manera muy resumida cómo era la iglesia primitiva. Yo, aparte de ese texto que leyó nuestro hermano Miguel, quiero leer en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, si usted gusta, lo puede buscar. Mateo capítulo 9. Donde está el llamamiento de Mateo.
y si bien es cierto, ahí no está hablando de la iglesia, pero quiero ver un elemento importante que va muy de la mano con lo que tiene que ver relacionado a la vida de la iglesia. Mateo 9, versículo 9 en adelante dice: pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo 9, verso 10, voy. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron, dice, juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, aunque le preguntaron a los discípulos, Jesús respondió, ¿verdad? Dice, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y también Jesús le dijo algo a Pedro muy interesante. En Mateo 16, versículo 18, solo leo este versículo porque quiero meterme dentro de un contexto para abordar el tema. Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Viviendo las realidades de la iglesia. Una verdad irrefutable, incuestionable, y que tiene mucho peso, mucho respaldo y mucho sustento bíblico, es que la iglesia es 100% humana. Y al mismo tiempo, esa misma verdad irrefutable con sustento bíblico nos demuestra que la iglesia, a pesar de ser 100% humana, también es 100% divina. Si usted y yo salimos de este lugar teniendo esto claro, creo que yo como comunicador logré mi objetivo. Sin embargo, creo que no es un trabajo muy difícil de hacer, de acuerdo a lo que vamos a ver. La adhesión de personas a la iglesia tiene un componente humano. ¿Desde qué? Desde el momento en que nosotros nacemos heredando la caída ¿de quién? De Adán. Pero también ese elemento nos demuestra el 100% de nuestra humanidad. Pero también, al mismo tiempo, la iglesia tiene y cuenta con la presencia del Espíritu Santo, una presencia permanente, constante y fiel. Y esto nos comprueba el otro lado de la moneda, por decirlo de una manera, de que la iglesia, a pesar de ser 100% humana, también es 100% divina. La iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que han sido llamados a través de los siglos en diferentes naciones, en distintas denominaciones, para ser una comunidad salvada por Cristo, y le ha sido encomendada a la iglesia la labor de vivir. Óigase bien lo que estoy diciendo, hermanos, la labor que nos ha sido encomendada de vivir e inculcar los valores del reino de Dios a un mundo caído y perdido. Entonces somos 100% humanos y 100% divinos, y tenemos una titánica labor: inculcarle a un mundo caído, vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Primera cosa, impeliendo nuestra naturaleza humana. En otras palabras,
arrastrando nuestra imperfección, para tropicalizarlo, ¿verdad? No usar un término tan académico que a veces no entendemos. Arrastrando nuestra naturaleza humana. La primera cosa que quiero ver en este primer punto, porque lo he dividido en varios, la ubicación realista que debemos de tener en relación a la iglesia. Debemos, hermanos, aprender a poner los pies sobre la tierra. Como dicen los pachucos, bájese de la nube y ubíquese sobre su realidad. Olvide esa falacia de seguir creyendo y de seguir buscando una iglesia perfecta, porque no la va a encontrar. Y si la encuentra, en el momento en que usted llegó, dejó de ser perfecta, dicen por ahí. Entonces, ubíquese sobre la realidad. La imperfección, la iglesia intachable, la iglesia que no tiene defectos, de este lado de la gloria, no es posible. Parece que me estoy contradiciendo, pero van a ver que no. Porque estoy diciendo al principio, hermanos, que la iglesia es 100% humana y al mismo tiempo estoy diciendo que es 100% divina. Y yo sí creo eso. Pero estoy ahorita enfocándome en la parte humana. Ubicarnos sobre nuestra realidad. En este apartado me parece que no requiere de mucha explicación, dado que cada uno de nosotros conoce de primera mano y por experiencia propia su condición y nuestra necesidad de Dios. Usted no necesita que le explique mucho qué tan humano usted es, porque usted se conoce a usted mismo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Lo que esa realidad nos permite y nos debe producir a hacer es, debido a que no es una noticia nueva, debemos entender y aceptar y aprender a convivir con un montón de personas que son hipócritas, mentirosos, criticones, chismosos, avaros, falsos cristianos y un sinfín de calificativos que a veces se nos dan, y muchos de esos calificativos son ciertos, hermano. Lo malo de esto es que muchas veces los hipócritas y los chismosos nos estorban solamente en la iglesia, porque en otro lado convivimos con ellos sin ningún problema. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas, y en el trabajo no hay hipócritas. Es más, voy a ir un poquito más cerca. Dentro de su misma familia no hay hipócritas. Realidades de la iglesia que tenemos que aprender a convivir con ellas. La realidad es que de este lado de la tierra tenemos que poner los pies sobre la tierra, bajarnos de la nube, entender esto. El reconocimiento de esta verdad nos permite a nosotros no solamente conocer y ubicarnos sobre dónde estamos, sino también debe producir una actitud diferente de nosotros hacia la iglesia. Entonces, el reconocimiento de esta verdad, en lugar de alejarnos de la iglesia, más bien debería producir en nosotros una búsqueda sincera, continua e incondicional de ese Dios que es, dice la Biblia, santo, santo, santo. Trabajando y tratando esta parte humana, conscientes de esta verdad, esto nos debería de ayudar a darle un mejor manejo a nuestras relaciones interpersonales y a nuestro concepto que tenemos de la iglesia. La vida cotidiana, lo que experimenta cada hermano en la fe, debemos de verlo de una manera diferente, y nuestra actitud no debe ser una actitud farisaica. Jesús, mi hermano, no se complace cuando usted y yo nos convertimos en un fariseo. Y usted lo puede ver ahí. Dice que Jesús
se reunió y se sentaron a la mesa, ¿quién? Los publicanos y los pecadores. ¿Y los fariseos qué reacción tuvieron? ¿Por qué su maestro se reúne con pecadores? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo no he venido por sanos, he venido por enfermos. Cuando a usted le preguntan, ¿por qué usted se reúne en esa iglesia donde yo he visto que Julano se porta mal, hace tal y tal cosa? Ya tiene la respuesta. Entonces, cuando un hermano tropieza, nuestra actitud tiene que ser una actitud de amor, de conciliación, de perdón, pero lo más importante, de entender que ese hermano es tan humano como lo eres tú. Y así como ese hermano falló y se equivocó, tú también te puedes equivocar. En ese aspecto, parece que a veces olvidamos que ese creyente, sea ella o él, que se ha equivocado, como que olvidamos que ese hermano en Cristo ha sido lavado por la sangre de Jesús. Y que ese hermano, al igual que usted, está en una lucha constante y permanente, porque su vieja naturaleza está en él también. Nos enfocamos más en el error que pueda cometer la otra persona, en lugar de enfocarnos en ver cómo ayudar y socorrer a ese hermano en la fe. Olvidamos la realidad de nuestra humanidad. Y por último, en este aspecto, como decían las abuelas, tirando piedra, teniendo techo de vidrio. ¿Qué significa eso? ¿De qué está hablando el pastor? Este es el momento de un hermano que posiblemente necesita nuestra oración, nuestro apoyo y nuestra ayuda. Nos enfocamos en el error que la persona ha cometido o está cometiendo, y en lugar de socorrerlo, se nos olvida que hoy es él, pero mañana puedo ser yo. Y el día en que sea yo esperaría que mis hermanos en la fe me tiendan la mano. Pues es lo mismo que ese hermano está esperando de usted y de mí ahora. La Escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a ese texto yo le agrego, el que ha caído, Dios lo quiere levantar. Pero también sus hermanos en la fe deberían estar ahí tendiéndole la mano para decirle, hermano, aquí estamos. Para que sigamos recorriendo el camino juntos. Tú con tus imperfecciones y yo con las mías. Nuestra humanidad genera una serie de vendavales en la iglesia que en ocasiones toma matices alarmantes y hasta decepcionantes. Esto yo lo tengo aquí en amarillo, hermanos. Estoy hablando de la humanidad. Nuestra humanidad genera una serie de vendavales en la iglesia que en ocasiones toma matices alarmantes y en ocasiones hasta decepcionantes. Quienes entienden la naturaleza humana y la composición híbrida que tiene la iglesia, por decirlo de una manera, la composición híbrida, ¿en qué sentido? En el sentido de que es humana y divina. Esa es la composición de la iglesia, hermanos. Que el mundo no la entienda es normal para ellos, pero que tú y yo no la entendamos y no la aceptemos, ahí sí preocupa.
Porque tú lo vives, es tu experiencia. Usted no necesita que el pastor le explique mucho sobre su humanidad. Si usted la vive y usted la entiende, acéptela. Porque Dios te ha aceptado así. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, lamentablemente la humanidad, nuestra humanidad, a veces genera vendavales en la iglesia con matices alarmantes y decepcionantes. Recuerde, llegará el momento cuando Dios hará una depuración total de la iglesia. Pero llegará el momento. Por ahora tenemos que seguir caminando así. No solos, con Dios con nosotros. Pero el otro aspecto que no quiero que quiero que le demos mucha importancia. Dios con nosotros, sí, pero también mi hermano y mi hermana en la fe conmigo, en las buenas y en las malas. Este elemento humano muchas veces nos hace creer parcialmente en la palabra de Dios. Este elemento humano a veces nos hace ser selectivos en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo traje algunas comparaciones. A veces decimos, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es la contraparte de esto? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice Santiago 4. Es que muchas veces cuando nos dice pida y llame y Dios le va a dar, entonces viene nuestra parte humana y empezamos a pedir un montón de cosas hasta dañinas para nuestra vida, perjudiciales. Y entonces empezamos a ser selectivos. Y empezamos a ser selectivos en el sentido de que yo quiero solo aquellas cosas que a mí me gustan humanamente hablando. No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Me encanta esa verdad. Y cuando decimos, Dios, hágase siempre tu voluntad, ¿dónde quedan entonces los deseos de nuestro corazón? Entonces, la parte humana quiere ser selectiva y coger solo partes que me agradan y me gustan. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero la misma palabra también dice, sed santos, porque yo soy santo. Está con nosotros siempre. Dios está con nosotros siempre. Pero dice, 1 de Juan, que cada hijo de Dios debe andar como Él anduvo. La iglesia entonces debería estudiar, obedecer y proclamar la palabra de Dios a plenitud, no de manera selectiva. Lo último en este primer punto, de la parte realista y lo que venimos arrastrando de nuestra humanidad. Otros vendavales que afectan la iglesia y que son una realidad difícil de ocultar. Solamente voy a mencionarlos, no voy a entrar en detalles en ellos. La necesidad de una iglesia espiritual y no carnal. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, dijo el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Debería ser una iglesia unida y no dividida. La vimos en Hechos capítulo 2 versículo 42 al 47. Dice, perseveraban unánimes. ¿Qué era? Que es que en esa iglesia, en la iglesia primitiva, no había chismosos ahí. No había mentirosos, no había criticones. Claro que habían mentirosos. Recuerda aquel que fue a vender la propiedad y dice, la vendí en tanto, y ahí mismo cayó muerto, un mentiroso, un avaro.
La iglesia primitiva estaba compuesta por hermanos tan humanos como usted y como yo, y la encontramos en el libro de los Hechos, una iglesia unida, fuerte, perseverante. La iglesia debe ser pregonera de la verdad y no acomodarse a las demandas y a las filosofías de nuestro mundo. Según de Timoteo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. La iglesia, debido a su humanidad, debe entender que no debe coquetear con el mundo, sino debe ser pura y sin mancha, según Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. La iglesia, a pesar de su humanidad, debe entender que no debe ser tibia, que debe ser ferviente. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Creo que ha sido claro el aspecto de que la iglesia es totalmente humana. Sin embargo, y el segundo punto que vamos a ver, a pesar de ser humana, una de las funciones que tiene la iglesia aquí es que debe vivir adorando a Dios. A pesar de que algunas iglesias se han enfocado más en entretener en vez de adorar, y eso tiene serias consecuencias, Juan Calvino dijo que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Qué interesante. Cuando hay ausencia del conocimiento del Dios bíblico, ¿qué va a pasar? El ser humano va a crear un Dios a su imagen, a lo que él quiere, para adorarlo, y lo va a crear y lo va a adorar. Hoy hay muchos dioses, hay muchos ídolos en nuestro mundo. Hoy se adora hasta la belleza. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender que esa parte humana no debe dominar ni predominar, sino que nosotros como iglesia existimos para adorar al Dios de los cielos, al único y verdadero Dios. Entonces, la iglesia nunca debería dejar de adorar. Y quiero decirle, Dios está en busca de adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. San Juan 4:23 dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros escuchamos voces, algunas bien entonadas, otras no tantas. Nosotros escuchamos instrumentos. Yo no soy un experto en música, ni sé nada de música. Entonces, si cuando Jesús hace una re o hace un do, yo no sé qué nota está haciendo. Otro músico tal vez sí sabrá. Un corista, cuando me oye cantar, posiblemente me podrá identificar si soy un tenor o si canto en re. Ya saben, ¿verdad? No necesitan apoyarme, tranquilos. Pero no pasa lo mismo con Dios. Nosotros vemos que las personas vienen con sus atuendos bien bonitos. Algunos en la adoración colectiva, o sea, en la iglesia, toman diferentes posiciones. Hay quienes les gusta levantar las manos en adoración colectiva.
o en el tiempo de alabanza colectiva. Hay quienes lloran, hay quienes les gusta ponerse de pie, hay quienes con estar sentados están satisfechos. Eso es lo que nosotros vemos. Hay quienes aplauden, algunos no aplauden muy bien, pero aplauden. Pero eso es lo que nosotros vemos. Pero ¿qué ve Dios en la adoración colectiva? Dios mira lo que nosotros no podemos ver. Porque dice la Biblia que Dios pesa los corazones. Hoy día muchos, miles, salen de una reunión diciendo, ya adoré a Dios. Tal vez porque lloró, tal vez porque levantó las manos, tal vez porque se hincó. Cabe la pregunta, ¿y qué habrá visto Dios de esa persona? ¿Habrá realmente adorado a Dios? La adoración tiene que ver con una humillación, con postrarnos en exaltación. Y la adoración, por eso yo dije que la iglesia nunca debe dejar de adorar, porque la adoración es parte ahora de nuestro ADN. La verdadera adoración, obligatoriamente, ya que usted está usando la palabra obligatoria, hermanos, yo quiero que la tenga clara, no es opcional. La verdadera adoración debe incluir el famoso componente de la confesión de nuestras faltas. Si usted y yo venimos ante la presencia de Dios y decimos que le vamos a adorar de manera colectiva, y usted nos sacó un tiempo para decirle, Señor, necesito entregar todos esos pecados que he cometido, porque soy tan humano que me he equivocado un sinfín de veces. Conozco 100 pecados que he cometido, pero yo creo que son como 500, porque Dios los conoce todos. Pero si usted y yo queremos adorar a Dios, el elemento de la confesión debe estar incluida. Si no, como dicen por ahí, eso no pasó del cielo raso. Porque la verdadera adoración incluye la entrega de nuestras faltas delante de Dios. Y eso incluye confesar nuestras faltas. Eso incluye también el no haber perdonado a un hermano en la fe o a una hermana. A ese hermano que ahora dijimos al principio, que tal vez cayó y no le hemos tendido la mano. No me diga que usted está adorando a Dios si no se ha reconciliado con su hermano. Escuché un predicador decir lo siguiente. No es cualquier predicador que yo escucho. Yo soy muy selectivo con los predicadores que escucho, sinceramente. Este predicador dijo, hoy se habla, en el sentido de la adoración, se habla de la presencia de Dios y que la iglesia está adorando a Dios. Y en medio de esas reuniones están los inconversos junto a ellos. Y el inconverso, usted lo ve junto con la iglesia, feliz, también adorando a Dios. Y dice este predicador, sin embargo, es probable que ese inconverso esté adorando, pero no al Dios de la Biblia. Porque para adorar al Dios de la Biblia es necesario entregar nuestras faltas delante de Él. Y dice él, donde está la presencia de Dios, todo inconverso debe sentirse incómodo. Hasta que no se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo, no tendrá paz con Dios y podrá sentirse bien en la presencia de Dios. ¿Es un poco fuerte?
Una de las razones del por qué muchas personas no experimentan la presencia de Dios es que por nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento, de que para poder disfrutar de la presencia de Dios tengo que pedirle perdón y entregar y confesar mis faltas. Por eso a veces no experimentamos la presencia de Dios, hermanos, porque eso impide llevar una buena comunión con Dios. El primer efecto entonces de la adoración es ponerse en armonía con el Dios del universo. Todas las demás manifestaciones, sea de rodillas, sea de pie, sea llorando, sea cantando entonado o desentonado, todo lo demás pasa a un segundo plano. Lo más importante en la adoración es confiese delante de Dios sus faltas, si realmente quiere adorar a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Termino con esto. Nosotros tenemos un grupo que nos dirige en adoración colectiva. Bueno, ahorita no están todos, pero ellos tienen un gran reto. Yo le venía diciendo a mi hijo en el carro, yo tengo que decirle algo ahora en la predicación. Y esto es para todos. Ellos tienen un gran reto. Estoy hablando de la adoración colectiva, hermanos. El que dirige y quienes dirigen la alabanza y la adoración deberían de ser los mejores teólogos de la iglesia, porque tienen la responsabilidad de dirigir a una congregación en ese tiempo de adoración en comunidad, sin desviarse de los principios teológicos de la palabra de Dios. Preocupa ahora ver muchos cantantes que en una canción te dicen que en una canción te dicen que eres salvo y en la otra te dicen que estás perdido. En una canción te dicen que tienen el Espíritu Santo y en la otra canción te dicen todo lo contrario. Entonces nuestros músicos tienen una gran responsabilidad. Ellos deberían ser buenos teólogos y conocer los principios bíblicos de la palabra de Dios para no confundir ni desviar al pueblo en adoración. Llegará nuestro máximo momento. ¿Usted ha escuchado la expresión lo mejor está por venir? ¿Usted la ha escuchado, verdad? Bueno, esa expresión la usan en muchos medios y la usa también mucho la gente de la teología de la prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran algunas verdades, pero la meten donde no cabe. Yo sí creo que lo mejor está por venir, pero dentro de ese contexto, ¿verdad?, de la teología de la prosperidad. Dice, lo mejor está por venir. La lucha que nosotros tenemos con nuestra humanidad y nuestra divinidad es una lucha permanente. Hay momentos difíciles, hay otros momentos no tan difíciles, pero tenemos la seguridad, tenemos la esperanza de que la expresión lo mejor está por venir se va muy pronto se va a materializar. No estamos hablando de un triunfalismo terrenal ni una prosperidad económica. No, estamos hablando, cuando decimos lo mejor está por venir, es porque la iglesia le espera lo mejor, que es la glorificación del pueblo de Dios. Eso es lo que estamos esperando. La iglesia debe seguir su peregrinar cristiano, debe seguir su andar, debe entender su realidad. Tenemos que entender, hermanos, que somos tan humanos. Tan humano es usted como tan humano es el hermano que está a su lado. Tan humano es su papá,
tan humano es su mamá, su hijo, su abuelo, y todos ellos se equivocan al igual que usted. Pero si es un hijo de Dios, nunca olvide que esa persona ha sido lavada por Jesús. Y usted y yo, usted y yo tenemos que aprender que la parte divina no la debemos desplazar. Mi hermano en la fe, por más imperfecto que sea, es mi hermano. Y yo debo apoyarlo. Recuerde, el día de mañana puede ser usted que necesita el apoyo de un hermano. Es la realidad de nuestra iglesia, hermanos. Nunca olvidemos, seamos realistas. Yo como pastor quisiera una iglesia perfecta, hermanos. ¿A qué me refiero con perfecta? Ustedes saben, ¿verdad? Y usted tiene una perspectiva de la iglesia y algunos andan buscando una iglesia perfecta. Por favor, ubíquese. Como dije al principio, ponga los pies sobre la tierra, no la vas a encontrar. Pero quiero decirle, mi hermano, esta iglesia, y perdón por la arrogancia, esta iglesia es perfecta. En sus imperfecciones es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de esta iglesia. Y tus defectos y mis defectos, Dios los limpia, los purifica, me santificó y me limpió. Y ahora yo puedo decir que soy un hijo de Dios. Estas son las realidades, aprendamos a vivir con ellas. Y practiquemos el amor, el perdón, la comprensión y el poner el hombro por aquella persona que quizás en este momento la necesita. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Yo te ruego, Padre eterno, que la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida pueda ministrar cada uno de nuestros corazones. Todos tenemos diferentes situaciones con las cuales batallamos, luchamos. A veces ganamos, a veces no, Dios. Pero si hoy no hemos ganado, no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir luchando. Esfuérzate y sé valiente, nos dices tú en tu palabra. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Hay muchas barreras en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que están muy arraigadas en nuestra humanidad. Yo como predicador estoy limitado a derribarlas. Pero tu Espíritu Santo sí tiene el poder. Y yo confío, Señor, en la obra de tu Espíritu Santo. Bendice nuestra iglesia, Señor. Sana nuestra iglesia. Aquellos rencores, aquel ego, aquella altivez, falta de humildad, aquella actitud señaladora, enjuiciadora, como si nosotros fuéramos perfectos, Señor. Y perdónanos, porque a veces tomamos tu lugar y ni el tuyo, Señor, porque tú nos llamas con amor.
Bendice nuestra iglesia, Señor. Y bendice cada hogar que está aquí representado, cada familia. A la distancia, Señor, enviamos una bendición a los hermanos. Y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.